Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Es un gusto para mí saludarte nuevamente. Estamos aquí ya listos ya para compartir este mensaje. Tenemos los domingos pues esta reunión, ¿verdad? Para poder venir y otorgarte, ¿verdad? Este mensaje de parte de Dios, y te doy la bienvenida a este lugar, a mi página Aliento de Vida, y también a la página también de Manantial Palabra Viva, que también pues está ahí. Y bueno, vamos a iniciar este día. Eh, Continuamos con esos temas, ¿verdad? De domingo de salvación. Estamos hablando de esos temas evangelísticos, ¿verdad? Para que aquella persona pues que no conoce de Jesús pueda tener esa oportunidad de poder inscribirse en el libro de la vida y formar parte de la familia de Dios. Amén. Así que ahora lo que vamos a hacer primeramente es orar, ¿verdad? Para que sea nuestro Dios tomando control de todo lo que va a acontecer en este momento. Así que acompáñame por favor a orar, a decirle al Señor pues que sea el que nos ayude. Así que en este instante vamos a empezar. Bendito Señor, ya estamos aquí un día más, una oportunidad más. Gracias Señor, porque es por tu santa voluntad que ahora podemos abrir nuestros ojos y podemos estar aquí, Señor, ya listos para poder compartir tu palabra, para poder aprender. Te ruego, Padre mío, que seas tú que nos ayudes, ¿verdad? Y que nos, que esto que estamos aprendiendo ahora no se nos olvide y que quede cimentado en nuestros corazones. Prepara el terreno fértil, Señor, de esos corazones, de aquellos que no conocen a Jesús, para que tú, Señor, puedas venir y a través de tu Espíritu Santo puedas convencer de pecado y que puedan reconocerte a ti como Señor de sus vidas. Bendice este momento, Señor. Toma el control de todo lo que va a acontecer en este instante. Toma control de todo nuestro entorno para que podamos estar en completa quietud y atención escuchando lo que tú tienes para nosotros en este día. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Domingo de salvación, y estamos con un tema. El domingo pasado estábamos hablando de elige vivir. Hablamos de elige vivir y estábamos hablando referente a tener, a cómo venir y hacer aumentar, ¿verdad? Esos días aquí en la tierra. Porque es muy cierto que Dios nos bendice aquí en la tierra, pero también la mayor bendición es la eterna. Nosotros tenemos dos tipos de vida, por decirlo así, para poderlo entender. Es que nosotros podemos mantener una vida estable, agradable a Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Y bendecida por Dios, porque la finalidad de Dios para mantenernos aquí no ha sido para que vengamos a sufrir. Algunas personas dicen que no te hemos venido a sufrir, pero no. Porque la verdad es que en el principio, cuando tú te recuerdas que Adán y Eva fueron colocados en el huerto del Edén, ellos tenían de todo ahí. Ellos estaban bendecidos, lo que provocó que todo aconteciera ya en contra de lo que Dios había establecido fue cuando se le dio paso al pecado a través de la desobediencia. Pero la intención primordial de Dios no era de que sus hijos vinieran acá a sufrir, sino que Él nos quiere ver bendecidos. Es por eso que nos da la oportunidad de poder elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Por eso nos ha dejado una palabra de Dios que nos instruye y nos muestra todo lo que es el camino correcto, agradable ante Dios. Y nosotros pues tenemos la libertad de decidir qué es lo que queremos en nuestra vida. ¿Qué es lo que queremos poseer? ¿Qué es lo que queremos tener? ¿Cómo queremos vivir este mundo? ¿Cómo queremos vivir en este mundo? Amén. Porque hay un dicho por ahí o una frase que dicen para los cristianos que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Nosotros Dios nos colocó en este lugar, pero nuestra patria o nuestra casa está allá en los cielos por la eternidad, porque este momento es pasajero, ¿verdad? O sea que no vamos a vivir para siempre aquí, tarde o temprano nos vamos a ir, cada uno de nosotros tenemos nuestra fecha de vencimiento y tarde o temprano vamos a desaparecer de este mundo cuando Dios realmente así lo quiera. Pero qué bueno es que tengamos ya asegurada la vida eterna, ¿verdad? Entonces por eso ahora vamos a hablar de elige vivir la segunda parte, pero ¿a dónde es esto? En la eternidad. Vamos a prepararnos porque la verdad es que eso es cuando tú vas a salir de viaje, te dicen, mira, aliste su equipaje porque ya nos vamos a ir de viaje. Entonces tú vienes y alistas todo y cuando ya llegan a recogerte, tú ya estás listo con tu equipaje, con todo lo que tú vas a necesitar para este viaje de acuerdo a donde tú vas a asistir. Y así es esto. Nosotros tenemos que estar ya preparados con nuestro equipaje celestial,
¿Qué es lo que nosotros requerimos para que nuestra alma pueda estar apta para entrar al reino de los cielos? Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Yo te voy a invitar que abras tu Biblia allá en Romanos 3:23, ¿verdad? Romanos 3:23, si la tienes ahí disponible. Abre tu Biblia en este momento. Te aconsejo que siempre que vengas a escuchar el video, traigas tu Biblia, ¿verdad? Si la tienes, pues tráela para que puedas ir corroborando todas las citas bíblicas. Y si no, pues un cuadernito y ahí vas anotando todas las citas e incluso puedes ir anotando aquellos datos importantes que te cautivan la atención y que creas que es necesario anotarlas, ¿verdad? Así que yo te invito a ello. Y vamos a Romanos 3:23 y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí nos hace énfasis el apóstol Pablo a través de la carta a los romanos o del libro de los romanos. Dice que todos pecamos, todos somos destituidos de la presencia de Dios. No hay excepción alguna. El pecado lo que nos hace es que nos separa de Dios, ¿verdad? Eso fue lo que aconteció en el Edén. Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que habían pecado, estaban en un lugar de bendición, hasta oro había ahí, había muchas piedras preciosas, o sea, había riqueza, ahí estaban los ríos, ahí estaban los árboles, ahí había de todo en ese huerto, todo lo que ellos necesitaban, no tenían que trabajar, solo tenían que cuidar, ¿verdad? El lugar donde Dios los había colocado, pero tenían ese alimento sin el mayor esfuerzo, ¿verdad? Porque todo era bien, hasta los animalitos, no había maldad en ellos, amén. Ahí estaba el tigre, ahí estaba el león, ahí estaban todos los animales que hoy conocemos como personas como animales feroces, ¿verdad? Que son aquellos, pues, que gobiernan, ¿verdad? Ahí en la tierra, dicen hoy. Pero bien, son animales fuertes, ¿verdad? Pero para aquel entonces ellos convivían con esos animales feroces porque no había maldad en ellos. Amén. Hoy si nos traemos por aquí un leopardo o un puma, ¿verdad? O un otro animal que sea carnívoro, ¿verdad? No, o un cocodrilo, no sé, no contaríamos el cuento quizás, ¿verdad? Pero gracias al Señor en ese momento no era así. Ahí todo era bien, ¿verdad? Ahí todo era bien. Pero a causa del pecado, ¿verdad? Fue que aconteció ese cambio, ¿verdad? Vino la maldad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los retiró de su presencia porque ese huerto representaba la presencia de Dios y todas sus bendiciones. Eso representaba en ese momento porque dice en la Biblia que Jehová Dios descendía todos los días a estar con ellos ahí. Él descendía, ¿verdad? Para platicar con ellos. En el momento que ellos pecaron, ellos se escondieron cuando Dios los estaba buscando. Entonces, Él en el momento que pecaron, pues los sacó del huerto del Edén. Y así es con nosotros. Una persona que ha pecado y quiere venir a la presencia de Dios siente como aquella situación de que hay una barrera, ¿verdad? Siempre que venimos a Dios y hemos fallado, hemos cometido un error y a veces nos cuesta entrar en la presencia de Dios, es porque en algo estamos fallando, es porque quizás algún área de nuestra vida le hemos dado más fuerza, ¿verdad? Y hemos dado más valor a nuestras actividades en la carne que en las que nos favorecen el espíritu. Entonces cuando venimos y nos ponemos en oración, como que no sentimos la presencia de Dios y en ese momento, ¿verdad? Es porque está esa barrera. Y el pecado es una barrera. El pecado no te permite accesar a Dios. El pecado no te permite alejarte, no te permite acercarte a Dios ni tener esa comunión íntima con Dios. Te cuesta relacionarte con Él porque está eso de por medio. No podemos venir y accionar ante su presencia. Es lo mismo que pasaba allá en el tabernáculo, ¿verdad? Allá en el desierto, que Dios tuvo que instituir una persona para que solo esa persona podía entrar al lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto, que es la presencia de Dios. En ese entonces, nadie más podía entrar al tabernáculo porque moría instantemente por el pecado. Amén. Entonces así somos ahora en día. Nosotros ahora cuando estamos afectados, cuando andamos cargando algo incorrecto ante Dios, pues estamos destituidos de la presencia de Dios. La persona que no tiene a Jesús, que no conoce a Jesús, dice ahí que no puede entrar al reino de Dios. Estamos destituidos. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Quiero que eso te grabe en tu mente. Que el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Amén.
Ahora, ¿qué más vamos a ver acá? Nos mencionan los problemas que nos causa el pecado. El pecado es aquello que nos aleja de Dios, son todas esas acciones, todas esas actitudes, todos aquellos pensamientos, todos aquellos sentimientos que albergamos en nuestro corazón que no nos permiten estar en completa libertad, ¿verdad? Para venir y tener esa comunión con Dios. Todo eso es pecado. Ahora, ¿cuáles son los problemas que nos causa el pecado? Romanos 6:23 dice esto. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos dice que el pecado es muerte. Es lo que yo he mencionado otras veces. Que parezca duro, que parezca bien fuerte decirlo, pero es una realidad, es una verdad. La persona que no tiene a Cristo en su corazón anda muerta espiritualmente. Y esa es una verdad. Puedes ver la persona bien arregladita, bien bonita, puede andar caminando, puedes verlo con completa actividad, ¿verdad? Aparentemente vivo, pero vivo en la carne, pero en el espíritu está muerto. ¿Qué pasaría con una persona que en ese momento le sorprende la muerte? Esa persona, hay que hablar con la verdad porque la verdad te hará libre. Amén. Esa persona que muere sin haber recibido a Jesús es una persona que se condena. Es una persona que va al infierno. Solamente hay dos caminos, el cielo y el infierno. Entonces dice aquí que la paga del pecado es muerte. Es por eso que nosotros conocimos la muerte. Desde el momento que viene Adán y Eva pecan, le dicen, mira, no comas de ese árbol que está en el centro del huerto, de ese árbol de la ciencia y el bien y el mal, porque de cierto morirás. Cuando ellos desobedecieron y comieron del fruto de ese árbol, adquirieron dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física, lamentablemente, no podemos hacer nada porque tarde o temprano cada uno de nosotros va a dejar de existir en este mundo. Pero la muerte espiritual sí hay un remedio para ello y ya lo vamos a ver. Amén. Entonces eso es lo que estamos tratando aquí. La vida eterna. ¿Qué hacer para obtener la vida eterna? Primero reconocer que el pecado es muerte, que el pecado nos produce la muerte espiritual. Incluso la persona que está pecando no puede ser bendecida por Dios. Produce también la muerte en todos aquellos beneficios que puede tener de parte de Dios. No puede ser bendecido, no puede venir y tener esa protección de Dios, ese respaldo de Dios, esa ayuda de Dios, porque por misericordia tal vez, pero no porque realmente lo amerite, porque el pecado es muerte, nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. Amén. Entonces aquí dice que debemos de tomar en cuenta esto. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que Él nos otorgó, esa vida eterna, ¿verdad? Es la que nos da esa oportunidad de vivir eternamente. ¿Qué más dice aquí? Romanos 4:12. Romanos 4:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado fue heredado. Porque alguien puede decir, no, pues sí, pero el que pecó fue Adán y Eva, no nosotros. Es muy coherente, amén. Es muy razonable. Sí, el pecado lo cometieron ellos, no nosotros. Nosotros no que tenemos que pagar eso, ¿verdad? Pero aquí dice que el pecado fue heredado. Aquellas personas son las que pecaron, pero también nosotros somos pecadores a causa de esa desobediencia. Fue heredado, o sea que el pecado entró por un hombre, dice aquí. ¿Miren? Por un hombre entró el pecado, porque el trato fue con Adán, dice aquí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Fíjate bien cómo dice el versículo. Por lo tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es por eso que morimos. Morimos en la carne y también se puede morir en el espíritu si no se viene y se toma la decisión correcta. Amén. Dice que por un hombre entró el pecado y por un hombre también entró la muerte. Y por eso es que todos nosotros hoy somos pecadores y también por eso es que todos nosotros morimos.
a causa de aquel pecado que se dio allá en el huerto del Edén, aquel pecado original. Este es el que conocemos nosotros como pecado original, ¿verdad? Porque muchos pueden estar pecando, haciendo otras acciones que son incorrectas, que dice la Biblia, pero el pecado original es ese, en el cual nosotros muchas veces no hemos hecho nada. El niño puede decir, bueno, y ese niño, ese bebé que nace, no ha hecho nada. Sí, pero ya es pecador. El bebé que nace es pecador porque viene heredado el pecado. El niño ya nace con el pecado. Que no tiene conciencia de ello es otra cosa, pero ya cuando viene ya a las edades de 7, 8 años, 9 años, el niño ya tiene conciencia del bien y el mal. Y cuando un niño ya tiene conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, ya puede venir y reconocer a Jesús, amén, en su corazón. Pero mientras tanto, el niño ya nace con pecado. Todos nacemos con el pecado original. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces si nosotros nos damos cuenta que el pecado es la muerte? O sea, el estar, que la paga del pecado es muerte y que también que el pecado fue heredado y que todo aquel que practica el pecado está muerto. Entonces, ¿qué podemos hacer con ello? Bueno, dice aquí Romanos 4:8. Romanos 4:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. El amor de Dios es tan inmenso, incluso dice en Jeremías, con amor eterno te he amado, por eso prolongué mi misericordia. Eso quiere decir, mira, yo sé que eres un pecador, mira, yo sé el gran daño, el pecado que andas cargando, pero aún así te amo, porque dice aquí que el amor va más allá de los pecados, o sea, el amor va más allá de la condición de pecadores que tú y yo podamos ser. Dios ve más allá del pecado que podríamos estar cometiendo. Dios nos ve con ojos de amor que es como a que hay una manchita en un vestido, pero tú te fijas mejor en lo que es el vestido o lo que es el traje, que la manchita la dejas por un lado ahí. Pero Dios ve esto, dice que es más grande el amor que te da la oportunidad de que esa circunstancia pueda desaparecer de tu vida, pero no te desecha a pesar del pecado que andes cargando. Obviamente en su presencia dice que no puede habitar, pero no te desecha en el sentido que espera de ti, te da la oportunidad que puedas venir y reaccionar para arrepentirte. Y dice aquí que por amor, ¿verdad? Por amor es más grande el amor de Él que lo que nosotros podemos hacer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, aún siendo pecadores, aún siendo aquellos no merecedores de de un sacrificio como ese, Dios vino y permitió, ¿verdad?, que su Hijo viniera y pagara ese precio por cada uno de nosotros, muriendo en una cruz, aunque no lo merezcamos, porque Él es justo, Él no tiene pecado, Dios es justo, Jesús es Dios, y dice que Él es justo, Él no tiene pecado alguno, pero Él se ofreció por amor a la humanidad para rescatarla de ese pecado. Fue más grande el amor que lo que nosotros podíamos cometer. Amén. ¿Qué más dice aquí? En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no vino a señalarte, Él no vino a decir, vea que Él está pecando y hacerte burla del pecado y allá, ¿verdad? No, Él vino a dar la solución. Por eso dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No es que, mira, tú eres pecador, ya no vete de aquí, ¿verdad? No tienes ninguna oportunidad y aunque Jesús sea la salvación, pero dice, no tienes oportunidad. Jesús no vino a hacer eso. Dice Él que no vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo sea salvo por Él, porque Él es la salvación. Jesús era la salvación en ese sentido. Jesús es la salvación. Y cuando tú crees en Jesús, entonces tú eres libre de todo pecado. Cuando tú crees que en Jesús y das la oportunidad a Él, eres libre de toda condenación, porque Él viene y limpia tu pecado. Amén. Entonces dice que no viene a condenarte, Él no viene a decir, a cerrarte a la puerta y decirte, no, tú no tienes ninguna oportunidad para entrar al reino de los cielos.
Él viene a darte la solución, viene a decirte claramente, tú eres el que decides. Porque esto es como que Dios trae un plan, ¿verdad? Trae un plan y te dice, mira, yo soy la persona que trae la salvación de tu vida, pero aquí está todo esto y te va enseñando el plan de Él, ¿verdad? Para que tú puedas venirse salvo, pero tú decides. Tú decides si quieres recibir ese plan o no quieres recibir. Pero Dios viene a presentarte un plan de salvación y es que no quiere que te condenes. Dios quiere que obtengas la vida eterna y que le recibas en tu corazón como Rey y Señor de su vida. Entonces Dios quiere y dice que Él vino a ofrecer esa vida por ti y por mí para que no nos condenemos, porque lo caso contrario de no querer recibir a Jesús es condenarse eternamente, es vivir una eternidad en el infierno. Dice que el infierno es llagas, es como se llama, es azufre, fuego y azufre. ¿Te puedes imaginar tú una eternidad quemándote en el infierno? Porque a veces nosotros nos hemos quemado quizás con un fósforo o algo, ¿verdad? Con que hemos encendido un encendedor en la cocina o con la plancha o no sé, con algo y te has quemado. ¿Cómo duelen esas quemadas? Y ya imagínate una eternidad en el infierno quemándose, porque eso es lo que va a acontecer con la persona que no quiere nada con Dios. Eso es lo que le va a suceder. Se va a ir al infierno, aquel que no quiera nada con Dios. Pero el que se decida por Dios va a tener derecho a entrar a la vida eterna, porque para eso Jesús vino a otorgar salvación, para eso Él ocupó nuestro lugar, Él tomó nuestro lugar en esa cruz. Los pecadores somos nosotros, no Jesús. Nosotros somos los que llevamos ese pecado, pero Él tomó nuestro lugar en esa cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener ese derecho de salvación, ese derecho de vida eterna. Y quiero que tú comprendas esto ahora, que el pecado entró por las personas, pero también así dice en otra porción bíblica, que por cuanto el pecado entró por un hombre, también por otro hombre vino la salvación y el rescate de ese pecado. Quiero que tú comprendas que los pecadores somos nosotros y que otra persona murió en nuestro lugar. Quiero que tú comprendas eso y que eso es de valorarlo, que es la salvación de nuestra alma y que Él no quiere que nos condenemos. Somos sus hijos. Somos su creación y Él no quiere que nos condenemos. ¿Qué dice ahí entonces? ¿Cómo podemos hacer esto? Tú ya te diste cuenta que el pecado nos aleja de Dios, el pecado lo heredamos, pero también hubo alguien que es el antídoto, que se llama Jesucristo, para venir y poder tener redención de esos pecados. Cuando estábamos con esas enfermedades o vienen esas enfermedades difíciles, no se puede hacer nada mientras no hay un antídoto. La persona está afligida, preocupada, porque quieras o no, existe el temor a la muerte. Yo sé que en determinado momento todos tenemos temor a la muerte, pues Dios mismo lo dejó. La única diferencia es que el que muere con Cristo sabe para dónde va, pero el que muere sin Él va a sufrimiento, va a condenación. Y el que muere con Cristo va a la eternidad con Él. Amén. Entonces, Él nos da una respuesta. Él es el antídoto. Así como aparece una vacuna para venir y contrarrestar aquella enfermedad, como en el caso de la pandemia, que no sabíamos qué hacer cuando estaba ese coronavirus, ¿verdad? Todo el mundo ahí preocupado, afligido, y mucha gente falleció porque no había una cura. Pero cuando se hizo la vacuna, cuando salió la vacuna, entonces ya todos empezaron a respirar tranquilamente, porque ya había una cura, una salvación. Y así es esto, que el pecado te ahogue. Es que debería de ser así. Debería de ser que el pecado que lo veamos el pecado como una pandemia, porque la verdad que es una enfermedad. El pecado es una enfermedad que va matando el alma y va quitando todas aquellas oportunidades de bendición para el ser humano. Y la bendición principal, que es la vida eterna, que el pecado es una enfermedad que se debe contrarrestar con esa solución llamada Jesucristo. Amén. Alguien que pagó el precio por nosotros, derramando su sangre en esa cruz. Ahora bien, ¿qué vamos a decir acá? ¿Qué podemos hacer? Dice Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en Él y a los que le recibieron. Aquí nos dice que no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios hechas a su imagen y a su semejanza. Todos fuimos creados por Él, pero no todos somos hijos de Dios.
Hijos solamente son aquellos que creen en Él y que le han recibido en su corazón como Rey y Señor de sus vidas. Así lo dice Juan 1:12. Cuando tú no has recibido a Jesús, tú eres una criatura de Dios, alguien que Dios hizo. Pero cuando tú vienes y reconoces a Jesús, que hay un ser supremo, hay un ser superior, hay un ser que viene y es el que nos otorga la vida, y tú crees que Él existe, entonces por eso que tú crees que Él existe, le das la oportunidad en tu corazón de que reine en tu vida y de que perdone todos tus pecados, entonces tú te conviertes en un hijo de Dios, formas parte de la familia de Dios en ese instante. Y como familia de Dios, gozas de todos los derechos, de todas las bendiciones que vienen de parte de Dios. Amén. Entonces, ¿qué más dice aquí? Vamos a ver, ya para terminar. Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Tú crees que Jesús es el Señor? ¿Crees que Él es Dios? Primer paso, ¿crees que Él es Dios? ¿Crees que Él es el Señor de todo? ¿Crees que Él es el que es, porque Dios y Jesús es el mismo? ¿Crees que Él ha creado todo el mundo? ¿Crees que Él es el Señor? ¿Crees en Dios? Primer paso. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿crees que Jesús resucitó? ¿Qué significa la resurrección? Significa que Jesús venció la muerte y el pecado en esa cruz. Venció al diablo en esa cruz. Venció la muerte porque Él resucitó al tercer día. Eso significa que quedó consumado ese sacrificio para que cuando tú y yo muramos a la carne, pero nuestra alma, nuestro espíritu queda vivo para una eternidad. Eso significa. Porque Jesús venció la muerte, Él resucitó al tercer día. Venció a la muerte que se nos condenó desde un principio. Pero para poder tú recibir eso tienes que reconocer a Jesús. Tienes que recibirlo en tu corazón y permitir que sea sellado con el Espíritu Santo. Dice, creyese en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque tienes que creer que así como Jesús se levantó al tercer día, tú y yo también tenemos esa vida eterna que Él nos otorgó en esa cruz. Dice también otra porción bíblica, que nosotros fuimos crucificados con Jesús, pero también fuimos resucitados con Él. Eso significa que en el momento que Él estaba crucificado en la cruz, nosotros estábamos ahí. ¿Por qué? Porque Él murió en nuestro lugar. Nosotros también estábamos siendo crucificados con Jesús. Pero cuando él fue sepultado y resucitó al tercer día, también nosotros fuimos resucitados con Jesús. Por lo tanto, aquel que reconoce a Jesús como Rey y Señor tiene derecho a la vida eterna. Dice aquí, será salvo. Se levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí lo importante de confesar que crees en Dios. Porque cuando tú lo confiesas con la boca estás diciendo, ¿verdad? Lo estás confesando lo que tú crees en tu corazón, que crees en Jesús, tú lo estás confesando. Así como Dios dijo al principio de la creación, hágase las lumbreras del cielo, hágase las estrellas, hágase la tierra, póngase en su estatuto el mar, ¿verdad? Créanse los animalitos de todas las especies, las plantas de todas las especies, y creó al hombre y a la mujer. Entonces, todo lo que Él mencionó se hizo. Y asimismo, cuando tú lo mencionas con tu boca, porque lo que tú mencionas tiene poder, cuando tú mencionas con tu boca, le estás diciendo, Señor, yo recibo ese milagro, yo recibo ese regalo de salvación, yo te reconozco en mi corazón como Rey y Señor de mi vida. Entonces, ahora yo te digo esto, elija vivir. Elige vivir porque es cierto, es muy bonito aquí, nosotros conocemos esto, conocemos lo que vivimos acá, estamos bien cómodos con lo que tenemos acá en este mundo. Estamos viviendo y queremos más bendición y queremos tener más y queremos vivir como que eternamente vamos a estar aquí. Porque es lo que conocemos. Todos tenemos temor a lo que desconocemos y en este caso es la muerte.
¿verdad? Mientras estamos vivos desconocemos qué es la muerte, ¿verdad? La desconocemos y es cierto que nos da un poco de temor. Pero lo que debemos de hacer es poner nuestros pensamientos en la eternidad. Porque muchas veces estamos enfocados en lo que pasa en este mundo y nos aferramos a este mundo y este mundo no es eterno. Tenemos que poner nuestro pensamiento en la eternidad porque ahí así vamos a vivir para siempre con Cristo Jesús. Entonces por eso es necesario que nosotros vengamos y tomemos en cuenta lo que hemos hablado ahora. Elige vivir en este mundo, ¿sabes cómo? Elige vivir en este mundo porque hasta aquí tenemos este mensaje. Elige vivir en este mundo de la manera correcta, caminando los pasos que Dios quiere darte para que puedas contar con la protección de Dios y con la bendición de Dios en este mundo. Pero elige vivir la eternidad porque este mundo es pasajero, aquí no vamos a estar para siempre. Debemos de elegir la eternidad porque allá sí vamos a vivir para siempre y allá también hay tesoros celestiales de los cuales nosotros los hemos preservado de acuerdo a nuestro servicio a Dios. Cuando tú vienes y reconoces a Jesús y sirves a Dios, hablas a otro del Evangelio. Mira, no importa dónde estés, ahí donde tú estés, empieza a comunicarle a alguien de Dios. Hay gente que necesita de Dios. Muchas veces nosotros nos podemos lamentar por circunstancias en que nosotros podemos estar viviendo. Pero a veces Dios tiene sus planes que nosotros no desconocemos. Yo puse por ahí una tarjetita que dice que el águila ocupa los momentos difíciles para remontarse el vuelo. Convierte eso que estás viviendo, que no te agrada, que no estás de acuerdo, que te sientes incómodo, que te sientes mal, conviértelo para bien. Mira a quién le puedes hablar del mensaje de Dios. Muchas veces hay cosas que pasan en nuestra vida y no entendemos por qué pasan. Y quizás Dios está esperando que tú abras tu boca y le digas a alguien quién es Dios, ¿verdad? Y si tú pues nunca has evangelizado, pues entonces no me da problema, toma unos versículos de lo que yo estoy diciendo y toma la idea principal y comparte el mensaje de Dios donde estás. Es necesario hacerlo. Amén. A veces Dios quizás eso es lo que está esperando. No sé por qué Dios me trae aquí con esto, pero creo que es necesario que compartamos el mensaje de Dios a las personas que tenemos cerca. Amén. Porque no sabemos qué pueda pasar con esa persona después. Es importante venir. A veces Dios nos lleva a lugares que nosotros no entendemos por qué, pero es porque ahí hay alguien que necesita escuchar el mensaje de Dios. Amén. Aleluya. Así que yo te digo esto, Dios nos ve en nuestro servicio. A veces a veces nos podemos sentir mal porque no hay nadie que nos aplaude en el instante que estamos haciendo algo. Pero ahí arriba está nuestro Dios. Ahí arriba está Dios viendo todas las cosas y Él nos aplaude. Y Él viene y allá está notándonos, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo. Y después vienen las recompensas porque hay un libro llamado el libro de las obras. Yo aquí tengo esto aquí marcado. El libro de las obras es donde está todo aquello que nosotros hacemos acá para la honra y gloria del Señor, para beneficio de la obra de Dios. Entonces allá está anotado todo eso y hay recompensas por venir y trabajar a la obra de Dios. Otro día vamos a hablar de eso. Pero ahora lo que yo quiero es que tú reconozcas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, que es lo más importante y es el primer paso. Y es la mejor bendición que tú puedes adquirir, es recibir ese regalo de salvación entre tu alma. Amén. Así que ahora hasta aquí quedamos con este mensaje. Elige vivir, elige la vida eterna. Ahora pues yo quiero a ti que no tienes a Jesús, ¿verdad? Quiero que vengas y ores en este momento, que me acompañes a orar en este momento para que puedas reconocer a Jesús en tu corazón. Así que quieres hacerlo ahora, pues entonces bien, repite después de mí esta oración que va a invitar a Jesús a tu corazón. Repite de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Y te doy las gracias por haber muerto por mí en esa cruz, por haber tomado mi lugar y perdonarme de todos mis pecados. Señor, yo te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él, que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma, que sea sellado con tu Espíritu Santo, porque yo te reconozco como Rey y Señor de mi vida. Guíame en el paso correcto
Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te felicito por esta oración que has hecho. Te felicito porque tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, que también acá lo tengo, ¿verdad? Aquí. Hay 3 libros. Aquí está la Biblia, el de la vida y también el de las obras. Yo lo he podido ahí para poder esquemizar eso, ¿verdad? Pero ahí está también el libro de la vida, ¿verdad? Donde ahí están anotados nuestros nombres cuando recibimos a Jesús. Entonces ahí ha sido anotado tu nombre, un nombre nuevo que nadie conoce, solo tú lo vas a conocer cuando estés ante la presencia de Dios. Ahí todas las cosas son nuevas, todas las cosas anteriores ya pasaron, los pecados anteriores ya han sido borrados desde el momento que tú has venido a Jesús y le has reconocido en tu corazón. Así que ahora eres una nueva criatura, busca dónde congregarte, lee la palabra de Dios para crecer espiritualmente, siempre ora al Señor para que puedas ser guiado por Él. Bien, ahora vamos a orar para despedirnos. Señor Jesús, gracias. Hemos culminado este mensaje, hemos culminado, Señor, este tema. Bendice a la persona que te ha reconocido y a aquellos que aún no lo han hecho, pues dale la oportunidad para que lo puedan hacer algún día de reconocerte a ti como Rey y Señor de sus vidas y puedan formar parte también de la familia de Dios. Así que muchas gracias, Señor. Bendice a sus familias, bendice a cada familia aquí representada, bendice su salida y su entrada de sus hogares, bendícelos en sus trabajos, sana a aquel que quizás está mal de salud, Señor, en este momento, ayúdale, dale fuerza a aquel que necesita ahora que se siente débil, desfallecido, dale fuerzas, Señor, ayuda a la persona que necesita de ti en este momento, donde quiera que esté. Muchas gracias, bendito Señor, en tu nombre nos encomendamos en este día, amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme escuchado, gracias por haberte quedado hasta ahí, así que ya sabes, ¿verdad? Elige vivir. Elige vivir en este mundo siguiendo los pasos correctos para ser bendecido por Dios y elige vivir la eternidad porque es lo que tenemos para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas gracias, te mando muchos abrazos donde estés, que Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo en el transcurso de la semana si Dios lo permite. Que tengas un excelente fin de semana. Bendiciones.